Buenas tardes, estimado auditorio. Sean bienvenidos a esta emisión de la segunda temporada del programa televisivo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, En Contacto Contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez, conductor de este programa. Recordarles que este programa televisivo tiene la firme intención de servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados en un lenguaje liso y llano sobre temáticas de interés social en boga, que despeje dudas, oriente, aconseje y asesore sobre temas que pudieran ser confusos para los ciudadanos, a efecto de que usted que nos está sintonizando pueda cambiar de opinión o ampliar su bagaje cultural sobre los tópicos abordados. Decirles que no se olviden de seguirnos todos los lunes a las 17 horas a través del canal 35.1 de televisión abierta y en sistema de cable en el canal 35. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook TVUJAT y YouTube TVUJAT. De igual forma, pueden comunicarse con nosotros al teléfono en el estudio 9933 58 15 96 para formular sus preguntas con respecto a la temática a nuestros invitados. Esta tarde abordaremos la temática Métodos alternos de solución de conflictos. A manera de preámbulo, expresarles que los métodos alternos de solución de conflictos son aquellos que tienen como finalidad alcanzar acuerdo entre las partes que están dirimiendo sus diferencias, derivadas de un problema de carácter legal que podría ser judicializado. Sin embargo, las partes de conflicto determinan por voluntad propia resolver sus discrepancias por la vía no jurisdiccional, puesto que será una garantía para el acceso a una justicia pronta y expedita. Por ende, podemos decir que los métodos alternos de solución de conflictos no intentan sustituir a los procesos jurisdiccionales, sino contar con determinados medios o mecanismos alternos de solución de controversias, como constitucionalmente se le llama en nuestro país. Estos mecanismos son los siguientes: negociación, mediación, conciliación, arbitraje y métodos híbridos, que son una combinación de los antes mencionados. No obstante, es evidente que a la luz de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, al artículo 17 en México se incorpora al texto constitucional que las leyes secundarias prevean los mecanismos alternos de solución de controversias, motivo por el cual es preciso mencionar que antes de esta reforma constitucional, desde antes del año 2008, diversas leyes ya adoptaban esta modalidad para dirimir los conflictos. Sin más preámbulo, platicaremos con nuestros invitados sobre la temática Métodos alternos de solución de conflictos. Quédate con nosotros, empezamos. Esta tarde tenemos como invitados especiales para platicar con nosotros sobre este tema de análisis a docentes investigadores de nuestra alma mater, académicos de reconocido prestigio por su desempeño profesional e investigaciones que han tenido impacto en la sociedad. Es un gusto darle la bienvenida a la maestra Ivonne Adrián Gaitán Bertruy. Gracias. A la doctora Francisca Silva Hernández. Gracias. Y a la doctora Alejandra Díaz. Nuevamente, gracias por acompañarnos aquí en su programa En Contacto Contigo. Como siempre, es un gusto saludarles y darle nuevamente la bienvenida. Y para empezar nuestro programa, hay muchas dudas que tiene el público televidente que todos los lunes nos están viendo en este programa denominado En Contacto Contigo, un programa exclusivamente de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, la pregunta obligada que tenemos que hacerles para que puedan profundizar un poco más en la temática es: ¿qué son los métodos alternos de solución de controversias o de conflictos? Ok, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con la doctora Francis y con la doctora Alejandra. En el criterio de los métodos son realmente mecanismos, procesos, técnicas, recursos, herramientas para la solución de conflictos en dos personas que se encuentran obviamente contrapuestas en intereses, en sentimientos, emociones. Lo que es importante entender para la aplicación de los métodos o dichos mecanismos es conocer la naturaleza y la causa de los conflictos, porque de una manera u otra tenemos la diversidad de los conflictos nos va a determinar qué proceso va a ser más factible para la solución de los conflictos y cómo va a ser la intervención o el modelo aplicativo para tratar de una manera u otra que las partes en conflicto de manera voluntaria ¿sí? Puedan trabajarlo fuera del ámbito jurisdiccional, pero también se puede aplicar en algunos casos en materia penal, se puede hacer dentro del mismo procedimiento penal, también desde la perspectiva comunitaria o familiar. Entonces, de una manera u otra, los mecanismos los que nos permiten es la efectividad de ese derecho a la justicia para que puedan solucionarlos sin que sea de manera litigiosa, ni contenciosa, ni controversial. Doctora Alejandra,
¿Fue importante incorporar a la Constitución los métodos alternos de solución de conflictos? Hola. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes a todos. Es un gusto compartir aquí con la maestra Ivonne, con la doctora Francis y por supuesto con nuestro anfitrión, ¿no? Fue importantísimo. Yo creo que ya era justo y necesario que a nivel constitucional tuviéramos ya esta oportunidad de acceder a estos mecanismos que yo me atrevo a decir que son una herramienta social, son una herramienta para la solución de conflictos, dependiendo del tipo de conflicto, como bien decía la maestra Ivonne, pues es necesario analizar el tipo, las clases, la dinámica, pero ya a nivel constitucional que nuestro artículo 17 y también nuestro artículo 123 ya estén insertos los mecanismos, pues nos da la pauta y este andamiaje jurídico normativo, pues para poder crear todas estas herramientas ya dependiendo de la materia o del área en el que se trate, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante para nosotros ciudadanos o justiciables tener esta oportunidad de acceso a la justicia pronta, expedita y a través sobre todo de los principios constitucionales que también nos marcan, ¿no? La importancia de señalar aquí nuevamente la voluntariedad que requieren los mecanismos alternos de solución de conflictos, ¿no? De igual forma, doctora Francisca, fue importante anexar ahora sí a la Constitución este tema tan importante como es la solución de conflictos entre las personas que se encuentran en un problema de carácter legal por situaciones de carácter laboral. Sí, buenas tardes, pues agradezco igual y compartir con mis compañeros, la doctora Ale y la maestra Ivonne. En efecto, como señalaban mis compañeras, la importancia que tienen los mecanismos en la Constitución, pero también a través de las leyes estatales. Entonces, esto ha permitido que no solamente el cambio sea en lo que uno hiciera en la cuestión penal, sino ya hay otros ámbitos en los que los mecanismos alternativos de solución de controversias gestionan y solucionan los conflictos, ¿no? Podríamos decir la cuestión mercantil, lo que acaba de mencionar en la cuestión laboral, también procesos comunitarios, también, por lo menos aquí en Tabasco, en materia de hidrocarburos también. Entonces, en el sector educativo también es muy importante que también a través de la ley se establecen esos mecanismos, pero también por una cuestión de cultura de paz, ¿no? De una convivencia sana y de bienestar para todos los ciudadanos. Excelente. Doctora Ivonne, ¿puede ampliar un poquito esta pregunta que les hice? La importancia realmente del artículo 17, de por sí, ya de una manera u otra nosotros ya teníamos ese acceso a la justicia, lo teníamos bajo otras leyes, como lo comenta la doctora Francisca. La situación es subirlo a un rango constitucional, ese derecho a acceso a la justicia. Ese derecho, la situación es que aunque tengamos este derecho, no existe una promoción y una difusión efectiva de esos derechos, en las cuales las personas o los ciudadanos puedan conocer que pueden dirimir sus controversias o sus conflictos, porque hay también que entender que el mismo artículo 17 nos permite mecanismos alternativos, justicia alternativa, en la cual pueden ser dentro de los mismos aspectos jurisdiccionales y desde el punto de vista restaurativo dentro de la parte controversial. Entonces, esa es la peculiaridad que, aunque es muy importante, ha habido todavía, nos queda un poco de rezago sobre la promoción y difusión de los derechos y que exista una cultura, independientemente de paz, también una cultura de legalidad y una cultura jurídica en que puedan entender que también a través de estos mecanismos pueda haber solución a sus problemas o obviamente a esos conflictos. Ahora se hace estudio que también se pueda haber instituciones que gestionen conflictos, ¿sí? Para que de una manera u otra, no solamente en una sola audiencia, sino en varias, puedan llegar a una solución. Doctora Alejandra, ¿existen principios con los cuales se conduce, ¿no?, este trabajo de métodos alternos de solución de conflictos? ¿Podría comentarnos también cuáles son sus principales características? Claro, por supuesto. Están señaladas a nivel constitucional, por ejemplo, la voluntariedad, la legalidad, la certeza, la imparcialidad, la neutralidad, ¿qué más les puedo decir? La transparencia incluso está señalada en el artículo 123 y demás principios en los cuales están todos los mecanismos, ¿no? Pero dependiendo del mecanismo que se trate, como usted bien mencionó al inicio, si es negociación, si es mediación, si es conciliación, si es arbitraje, pues cada uno tiene
tiene sus principios aparte particulares, ¿no? Pero entonces yo creo que los básicos pues sería la voluntariedad, ¿no? Que las personas o los ciudadanos que accedan o que soliciten acceder a los mecanismos que realmente estén en el ánimo de poder participar, ¿no? También obviamente la certeza y la legalidad, es decir, que esté realmente en una norma o en una ley estipulado el mecanismo debidamente con los procedimientos, porque como bien mencionaba la maestra Ivonne, pues nos falta mucho, sobre todo en difusión, en socializar los beneficios de estos mecanismos, pero también al justiciable hay que ofrecerle que el mecanismo, el procedimiento esté debidamente estipulado, ¿no? El primero, quizás, o podemos llamar que la materia penal fue de las primeras que tuvo esto, ok, hay una ley nacional de mecanismos en materia penal, ¿no? Pero entonces, ¿cómo tienen que estar estos procedimientos debidamente señalados, debidamente orquestados, por así llamarlo, y obviamente atendiendo a los principios? En este momento también con todo el tema de transparencia y acceso a la información, incluso que los principios se protejan, los derechos arco de los ciudadanos o de los justiciables, y así podemos ir mencionando cada uno de los principios, la celeridad, la economía incluso, pensar que los mecanismos atienden a la economía procesal también, buscamos que sean ágiles, expeditos, que realmente haya un beneficio, ¿no?, para cualquiera de los ciudadanos. Entonces todos los mecanismos tienen que tener inmersos y protegidos estos principios para poderse llevar a cabo de la forma que tiene que ser, ¿no? Doctora Francisca, existen distintas clases de métodos alternos de solución de conflictos. ¿Podría explicarnos en qué consiste, por ejemplo, la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje? Sí, claro. Aquí, por ejemplo, podemos catalogar lo que es la autocomposición y la heterocomposición. Algo que han comentado aquí es la voluntariedad, ¿no? Que las partes estén a disposición y por voluntad para participar en esos mecanismos alternativos. Y, por ejemplo, existen los facilitadores, que son quienes llevan el proceso, ya sea negociación, conciliación, mediación y arbitraje. En cuanto a la mediación, la participación del mediador es facilitar el diálogo y la comunicación entre las partes, sin intervención, sin recomendaciones, y simplemente se aboca a eso, ¿no? Las partes son quienes dan la solución al conflicto. En la conciliación, el conciliador puede hacer recomendaciones, puede sugerir algunos de los puntos para las partes en conflicto, y ellos van a tener la voluntad, si desean o no, lo que el conciliador les está exponiendo, ¿no? Y bueno, también al final las partes son quienes dan la solución o llegan a un acuerdo dentro de ese conflicto. Y en el arbitraje podríamos señalar que aquí existe un árbitro en el que se exponen precisamente la situación del conflicto, pero el árbitro sí es quien va a deliberar y se le conoce como un laudo, ¿no? Entonces, es importante considerar eso, el rango de participación y flexibilidad que tienen las partes en la decisión y toma de solución de su propio conflicto dentro del proceso. Doctora Ivonne, ¿podría platicarnos un poquito más a fondo para que nuestro público televidente, que no es tan experto en esta temática, pudiera lograr comprender estas diferencias que existen en cada uno de estos tipos de métodos? Claro que sí, maestro Gonzalo. La diferencia es, como lo comenta la doctora Francis, es que de una manera u otra es el nivel de participación que tienen los sujetos. Y de una manera u otra, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros estudiamos lo que es mediación, no la vemos como un modelo de intervención, sino de cualquier medio que nos sea factible en el momento que estamos haciendo el proceso. Porque la mediación, desde un punto de vista formal o procedimental, es que las partes ya vienen realmente con alguna posición o una propuesta para poder solucionar el conflicto. Entonces el mediador es el que coadyuva al fortalecimiento de ese acuerdo. Cuando, obviamente, por cultura de que nosotros tenemos en latino, es muy raro que cuando dos personas están en conflicto, pues automáticamente ya vengan con la propuesta. Eso se da mucho en países como España o como Argentina, que de una manera la cultura, a pesar de que son herencia de nosotros, sí ha sido factible. Pero nosotros manejamos con mayor incidencia dentro de la formalidad para la solución de conflictos la conciliación, porque hay una participación en la cual pues hay sugerencia o orientación por parte del conciliador
para que las partes puedan ir primero, bajar su campo de tensión, que es muy importante, ya sea con unas técnicas de preguntas reflexivas o preguntas cerradas que pueda participar no tan activamente, pero sí que pueda permitir la reflexión por parte de las partes para que puedan sacar sus puntos de interés. Okay. La negociación se divide en dos, en una negociación dura y en una negociación blanda o en una asociación asociativa colaborativa. La primera, la dura, como la misma palabra lo dice, es cuando las partes tienen que buscar posiciones, de sus intereses tienen que buscar posiciones, no se busca realmente en la mediación y en la conciliación, sí se busca el fortalecimiento de las relaciones. Es muy raro que en la negociación busquemos la relación porque realmente nace de un interés comercial, de un interés realmente empresarial, porque realmente así nació, por eso desde Harvard, obviamente el modelo es Harvard. Y entonces existe el de ganar o perder, que sería en este caso una negociación dura, y la negociación blanda es de ganar-ganar, cuando las partes pues de una manera u otra, de manera colaborativa, aceptan ese acuerdo. Y el arbitraje pues cuando realmente no hay una solución efectiva también por parte del Estado, porque tenemos árbitros como un arbitraje médico, de una manera u otra, pues ahí sería un mecanismo heterocompositivo, como lo comentó la doctora Francis, en la cual pues entra el acuerdo a través de un laudo, obviamente por una autoridad, por un árbitro, y en la cual es el que toma las decisiones. Por eso nosotros sí hacemos muy hincapié en los métodos autocompositivos, es decir, que quede a criterio de las partes la resolución o la decisión o la toma de decisiones, de que aunque de una manera u otra hay efectos de solucionar conflictos, que es la evasión, como decir, ay, pues ahí muere, pero esa decisión salió de esa persona por el costo emocional o por el costo económico que podría traer. Vamos a ir a una pausa promocional. En un momento vamos a regresar. Continuamos platicando con nuestras invitadas de lujo que tenemos el día de hoy, la doctora Alejandra, la doctora Francisca y la doctora Ivonne, sobre esta temática tan importante que ustedes deben de conocer, como es los métodos alternos de solución de conflictos. En un momento continuamos. Este es su programa En Contacto Contigo. Regresamos después de esta pausa promocional. Decirles que seguimos platicando con nuestras invitadas, con la doctora Alejandra, la doctora Ivonne y la doctora Francisca, sobre esta temática tan importante que a nivel constitucional pues ha marcado la pauta para resolver los conflictos de diversas índoles bajo una tesitura totalmente distinta a la que conocíamos anteriormente, puesto que se judicializaba. Ahora lo que se pretende es que mediante la conciliación, la negociación, la mediación o el arbitraje, pues puedan resolverse este tipo de controversias. Doctora Francisca, ¿podría platicarnos sobre los principios rectores de la conciliación? Claro, reiteramos la parte de la voluntariedad, ¿no? Siempre que las partes decidan estar en ese proceso de forma voluntaria, y algo muy importante también la cuestión de por parte del facilitador, en este caso el conciliador, la neutralidad e imparcialidad durante el proceso, ya que esta comunicación debe de ser de forma horizontal, es decir, el diálogo y la comunicación va a fluir en un sentido en el que todas las partes dentro del proceso van a estar de igual manera, ¿no? No hay una jerarquía de poder dentro del proceso de la conciliación. Como bien señalaba la doctora Ale, tenemos también la cuestión de transparencia, la honestidad, que son otro de los principios que recaen precisamente dentro de la conciliación. Y bueno, también la honestidad, la transparencia, la confidencialidad, precisamente que todo lo que se lleve dentro del proceso pues va a recaer solamente en ese proceso. Doctora Ivonne, ¿los métodos alternos de solución de conflictos nos garantizan el acceso a una impartición de justicia pronta y expedita? Los
Los métodos sí, porque son decisión, o sea, de una manera u otra las partes están conscientes de cuál es la temporalidad, de una manera u otra que van a tardar los mecanismos para la aplicabilidad. La mayoría de todas las leyes nos dicen, poniendo en materia laboral, la conciliación prejudicial 45 días, o sea, sabes muy claramente que ese sería el término para poder aplicativo a los conflictos laborales. Existen también ciertos criterios en los cuales es más que sea pronta y expedita, el derecho al acceso debe ser efectivo, ¿ok? La efectividad debe ser en premio a la resolución de los conflictos por acuerdo de las partes. La prontitud y la exactitud, más que un principio rector, vamos a decirlo, desde una característica de los mecanismos, siempre ha existido. Porque nosotros tenemos códigos y leyes donde nos tienen establecidos los términos. La prontitud la tiene conocimiento y no se engaña dependiendo la naturaleza en que se lleven los procesos dentro de la parte litigiosa. La factibilidad de lo pronto y expedito que pueden tener los mecanismos depende de las partes. ¿Qué tanto puedan llegar las partes a decidir en la toma de decisiones? Unos criterios también dentro que podemos encontrar como un principio rector es la flexibilidad, la información, porque de una manera u otra las partes van, pero hay que informarles realmente, ¿sí? Si ellos quieren ser sometidos dentro de ese proceso, ellos son los que van a determinar la prontitud y la exactitud en la resolución de sus conflictos. Entonces, de una manera u otra, también está la equidad, se les va a tratar en igualdad de condiciones. No va a haber obviamente una imparcialidad y una neutralidad. Entonces, la prontitud y la exactitud está a cargo de ellos. Doctora Alejandra, con esta reforma a la Constitución se crean centros de conciliación laboral. ¿Cuál es el propósito fundamental de estos centros de conciliación laboral? Claro. Bueno, yo creo que es fundamental esta reforma al sistema de justicia laboral que inicia en 2017 a nivel constitucional con la reforma al artículo 123 y luego posteriormente a la ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo en 2019 y pues posteriormente, normalmente en 2020, inicia la creación de todos los centros de conciliación en las diferentes entidades federativas, ¿no? Recordando que se hizo la división en 3 etapas. Tabasco se incluye en la primera etapa. Una segunda etapa mucho más grande de 3 entidades y el resto entendiéndose por la carga de trabajo y obviamente por la cantidad de conflictos, pues una tercera etapa mucho más grande aún, incluyendo a estados como Yucatán, Nuevo León, Chihuahua, etcétera, derivado de la cantidad de conflictos, ¿no? Pero pues esta reforma tan importante con la creación de los centros de conciliación y no solamente de los centros de conciliación, hay que señalar que la reforma al sistema de justicia laboral, vamos a llamarlo así, se parte en 3 ejes, ¿no? La creación de esta instancia prejudicial que son los centros de conciliación laborales para dirimir los conflictos obrero-patronales en el apartado A, refiriéndonos a iniciativa privada. Un segundo eje con si no hay un acuerdo previo en la instancia conciliatoria, pues el acceso a los tribunales laborales ya dentro del Poder Judicial, ¿no? Ya este procedimiento en extenso a cargo de jueces dentro del Poder Judicial. Y un tercer eje enmarcado en la parte colectiva y sindical, ¿no? Protegiendo la democracia y la libertad sindical a cargo de la creación también de un organismo conciliador denominado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, digamos que pues toda esta reforma constitucional para insertar a los mecanismos como la puerta de entrada, digámoslo así, ¿no? Cómo queda la conciliación laboral, que es uno de los mecanismos, como puerta de entrada a todo el sistema de justicia laboral para la impartición, ¿no? La obtención de justicia social y laboral que tanto necesitaba nuestro país. Nuestros televidentes que afortunadamente nos ven, pues tendrán esa duda, ¿no?, acerca del procedimiento que se lleva a cabo, porque hay una parte prejudicial y una parte judicial. ¿En qué consiste el procedimiento de conciliación prejudicial, doctora Francisca? Ok, bueno, precisamente pues como lo señala, ¿no? Esta parte de el elemento prejudicial es una etapa pues previa a un proceso ya de un juicio como tal. En esta parte lo que se trata es precisamente de que pues las partes en conflicto puedan dirimir para no agotar esa instancia y no agotar la otra parte del juicio. El chiste aquí es la parte de
este sistema viene a fortalecer, viene a coadyuvar y no a desplazar al propio sistema que haya, ¿no? Sino precisamente a que las partes puedan llegar a un conflicto de manera conjunta dentro del proceso de la conciliación. Sí, aquí cabe señalar que los métodos alternos de solución de controversias no nada más se pueden utilizar en el ámbito laboral, Claro. también se utilizan en el ámbito penal y en cualquier de otra rama del derecho. Sin embargo, a veces hacemos un poquito más de énfasis en el ámbito laboral, puesto que fue la última reforma que se dio al artículo 123 en su apartado A primordialmente, en la cual pues ya se establecía como obligatoria la conciliación. Entonces, por esa razón es muy importante preguntarle, doctora Ivonne, ¿cuánto tiempo las partes en conflicto tienen para resolver sus diferencias en esta etapa prejudicial? Ok, ya lo había comentado antes de una manera u otra. Vamos nada más a hacer un hincapié en la importancia de esta conciliación prejudicial. La política, de una manera, también hay que hablar de la política de Estado y que es sobre la justicia social. El costo que traía también tanto para el patrón, para el trabajador, y el coste emocional o la dilación de los procedimientos, aparentemente se veía, no había una equidad para la resolución de esos conflictos. El trabajador puede ir a un centro a solicitar esa conciliación, y el procedimiento puede tardar máximo 45 días. Si obviamente va a prescribir la acción, temporalmente queda suspendida para que si se puede de una manera u otra pues solucionar la situación del trabajador con el patrón. Posteriormente a los 45 días, si hay un acuerdo pues favorable, pues ya no vamos a la parte contenciosa, pero si obviamente hay no conciliación, pues se le da el derecho a las partes pues puedan acceder obviamente a la justicia laboral por parte de los tribunales laborales, que en este caso sería. Pero son 45 días, así lo marca la ley en el título 13º bis de artículo 684 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Sí, tendríamos que enfatizar en que en esta etapa prejudicial pues es obligatoria la conciliación. Sin embargo, una vez pasados los 45 días, como nos comenta la doctora Ivonne, bueno, pues se tendría que emitir algún tipo de documento que de alguna forma tuviera el trabajador para decir, no, o el patrón de decir, pues no llegamos a ningún arreglo conciliatorio, por lo tanto tendría que pasar a la siguiente etapa. Doctora Alejandra, ¿podría comentarnos algo al respecto? Claro, pues retomando lo que estaba exponiendo la doctora Francisca y la maestra Ivonne, el procedimiento de conciliación prejudicial es bastante amigable, es un procedimiento de buena fe, está señalado en el artículo 684A en adelante, y en él pues está señalado la solicitud, ¿no? De cualquier ciudadano puede hacer su solicitud, sea por escrito, sea digital. En este momento se hace todo a través de una plataforma digital, entonces cualquier ciudadano podemos acceder, como cualquier ciudadano, desde un teléfono móvil incluso, para poder hacer la solicitud y ya poder tener una audiencia de conciliación ante un conciliador, que aquí es muy importante señalar que es parte importante de la reforma. Los conciliadores en este nuevo sistema pues ostentan fe pública, ¿no? Entonces tienen esta potestad otorgada por el Estado para poder proteger los derechos irrenunciables de los trabajadores y poder sancionar, ¿no? Además de conciliar, pues obviamente si afortunadamente se llega a un acuerdo entre ambas partes, pues poder sancionar ese documento que se considerará cosa juzgada, ese convenio de conciliación. A contrario sensu, si no hay un acuerdo, pues se debe emitir la constancia de no conciliación respectiva, que es la que da acceso a los tribunales laborales. El artículo 872 señala que se debe anexar a la demanda ante el procedimiento ya jurisdiccional esta constancia de no conciliación de que ya se agotó la instancia conciliatoria. Hace rato platicábamos de la voluntariedad. Bueno, si bien es cierto, ya está señalado como un paso obligatorio la instancia prejudicial, también es cierto que atendemos a la voluntariedad. Sí hay que pasar por la instancia, mas no es obligatorio llegar a un acuerdo, ¿no? Ahí está acotado esta autonomía de la voluntad, por así decirlo. Y esto ya queda a consideración de las partes. Y también señalar que hay ciertas excepciones.
el artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo señala algunas excepciones que no están obligadas a agotar el procedimiento. Claro está, ya a la hora de la ratificación o la radicación, perdón, en el procedimiento, pues se tendrá que comprobar ante su señoría que están debidamente pues catalogados estos o está señalado y comprobado alguna de estas excepciones, ¿no? Sí, una de esas excepciones, si no me equivoco, son algunas de las categorías sospechosas contempladas en el artículo primero. Una de ellas es la discriminación. Entonces, por discriminación ya no sería necesario entonces pasar por esta etapa prejudicial, sino pasar directamente ya a la etapa judicial, pero siempre y cuando pues se le pueda demostrar al juzgador que verdaderamente pues existió ese acto discriminatorio. ¿Es así? O acoso, no? O acoso también. Es correcto, hay diferentes causales. Sí, hay diferentes. Hay acoso, abuso, discriminación. La misma ley lo determina y obviamente nosotros, obviamente como conciliador, no podemos imponer que haya un procedimiento de conciliación prejudicial, que en este caso obviamente es una excepción que imposibilita el proceso, y no solamente en materia laboral, sino en todo, cuando obviamente hay un abuso, hay un acoso, hay una discriminación, cuando realmente ha sido una acción de violencia hacia una de las partes, automáticamente no se permite que se confronten, vamos a decirlo. Son las excepciones que contempla la ley. Doctora Francisca, ¿en qué caso, en caso de que las partes en conflicto resuelvan sus diferencias, se elabora un documento que se llama convenio? ¿Qué sucede? Sí, así es. Durante el proceso de esos mecanismos alternativos existen ciertas etapas, ¿no? Dentro de estas etapas, como bien se señalaba, se gestiona, se comunican las partes y dialogan, y hay una etapa de la creación de la agenda precisamente en donde las partes, a través de una lluvia de ideas, crean esos posibles acuerdos para establecer. Estos acuerdos se llevan a lo que sería el convenio, en donde ambas partes lo firman, y como bien en este caso lo mencionaba hace un momento la doctora Alejandra, los conciliadores tienen fe pública, ¿no? En este caso también ese convenio o los acuerdos en el convenio se elevan también como cosa juzgada, y en ese sentido también hay un compromiso para poder cumplirlos, ¿no? Doctora Ivonne, y si alguna de las partes no quisiera darle cumplimiento, por así decirlo, después de firmado ese convenio, ¿qué pasa? ¿La contestas? Sí. Bueno, claro, con gusto. Sí. Vamos a entrar en aquí es voluntariedad. Sí. Bueno, recordar también que el convenio responde a preguntas básicas, ¿no? El qué, quién, cómo, cuándo, o sea, hay que dejar esto manifestado para que haya una legalidad y certeza jurídica en el documento, ¿no? Si bien es cierto, los conciliadores, así como mencionábamos, tienen fe pública, pues tiene que quedar expresamente la manifestación de la voluntad de que llegaron a un acuerdo, ¿no? Y que no hay ningún vicio del consentimiento, que no hay error, dolo, mala fe en ese acuerdo al cual se llegó, porque obviamente se eleva a cosa juzgada, ¿no? Y ya hay una sanción de por medio, ya está elevado, y ya la firma y el huellado respectivo, pues ya le da la formalidad necesaria al convenio. Ahora bien, en el convenio puede ser que quede ya pactado en ese momento pues el cumplimiento, ¿no? Derivado de qué tipo de cumplimiento va a ser. Pero la ley también, la Ley Federal del Trabajo, señala que puede haber pagos diferidos o puede haber diferentes formas, ¿no? Y entonces, en dado caso de que no llegaran a cumplimentar a cabalidad, se puede solicitar la ejecución y el cumplimiento de ese convenio ante los tribunales laborales. Ya en ese caso ya no es el centro de conciliación local quien tiene que conocer, sino ya el centro de conciliación, en dado caso, emite la constancia correspondiente de incumplimiento de convenio, y ya con eso ya el ciudadano asiste a los tribunales laborales a exigir el cumplimiento del pago, ¿no? O el cumplimiento del convenio. Ya eso ya se lleva ante la instancia jurisdiccional. ¿Habría alguna sanción para el patrón en caso de incumplimiento? Bueno, de hecho, la misma ley señala que por cada día de retardo es una pena convencional, ¿no? Hay una pena convencional por cada día de retardo, pero además, pues bueno, está esta obligación, ¿no? de cumplir el convenio a cabalidad de acuerdo a lo que se manifestó en la etapa conciliatoria, y entonces, en dado caso, pues el juzgador tiene la facultad de, en caso de ser necesario, pues incluso embargar o incluso tomar otras medidas para poder cumplimentar el convenio a cabalidad.
Qué bueno que comenta esto la doctora Alejandra para que nuestro teleauditorio comprenda un poquito más esta temática, porque es una de las dudas recurrentes que existen. O sea, sí, ya firmó el convenio, pero ¿qué sucede posteriormente si no se le da cumplimiento a ese convenio? Y qué bueno que la doctora Alejandra puede aclararnos en torno a la pregunta que le hicimos. En un momento vamos a regresar y vamos a seguir platicando, como lo he dicho, con las invitadas de lujo que tenemos el día de hoy, la doctora Ivonne, la doctora Alejandra y la doctora Francisca, maestras investigadoras de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, con una amplia experiencia sobre este tema que estamos desarrollando el día de hoy en esta mesa de análisis con la temática Métodos Alternos de Solución de Controversias. En un momento continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Regresamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Recordarle a nuestro teleauditorio la temática del día de hoy en esta mesa de análisis, un tema tan importante derivado de una reforma constitucional, la temática Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Seguimos platicando con nuestras invitadas, docentes investigadoras de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Y preguntarles, como ya se había dicho, los conciliadores deben actuar con perspectiva de género. Sí. Bueno, más que los conciliadores, yo creo que ya es una regla basada desde el artículo 133 constitucional, donde nos pone la jerarquía normativa y donde todas las resoluciones deben de resolverse obviamente con perspectiva de género. Exactamente, la Suprema Corte de Justicia creó un protocolo para juzgar con perspectiva de género y en el 2020 sacó el manual para juzgar con perspectiva de género en materia laboral. Entonces, de una manera u otra, las formalidades en las decisiones para la resolución para los tribunales laborales deben de ir dentro de esa técnica jurídica para, obviamente, la toma de decisiones judiciales con perspectiva de género. Y el mismo artículo también segundo de nuestra Ley Federal de Trabajo nos manifiesta ciertos principios o valores o postulados en los cuales nos habla sobre la igualdad sustantiva. Es igualdad sustantiva en la cual pues obviamente no debe de haber ni diferencias entre hombre y mujer, ni entre patrón y trabajador, pero que sí se hace manifiesta a través de ese mecanismo protector de derechos humanos. Doctora Alejandra, ¿en qué caso los conciliadores deben actuar con perspectiva de género? Claro, es muy importante. La reforma trae no solamente dentro de los artículos o el articulado que se adicionó a la Ley Federal del Trabajo el tema de perspectiva de género, sino también en los transitorios, porque se le da puntual interés a lo que tiene que ver con la no revictimización, es decir, que puede ser que tengamos una posible víctima de algún tipo de condición o de acción, recordando que el artículo 3 bis de la Ley Federal del Trabajo señala acoso, tanto sexual como laboral. Entonces, pudiera ser que una persona llegue a la conciliación con alguna de estas características. Y entonces, la ley lo prevé en los transitorios, prevé la no victimización y la perspectiva de género, y los conciliadores, y de hecho todos los centros de conciliación, desde el primer momento tienen que tomar en consideración esto. Es decir, si una persona llega a la conciliación o a los centros de conciliación locales y señala alguna de estas condiciones, es obligatorio por el servidor público ofrecerle o poner a su disposición que su audiencia de conciliación se lleve en salas separadas, es decir, para que no haya un choque frontal, para que no haya un encuentro de nuevo con posiblemente su agresor, ¿no? Esto, como recordamos que estábamos en una instancia de buena fe, pues nosotros no es autoridad del centro de conciliación para poder decidir si es víctima, si es agresor. Estamos a las manifestaciones de las partes. Entonces el conciliador al momento de la audiencia de conciliación pues se lleva en salas separadas, se asigna conciliadores a ambas salas, e incluso
si hay algún caso en el cual desean cambiar de conciliador por motivo de su género o demás, se puede hacer. El tema es que el ciudadano, la persona que llegue, se sienta cómodo ante la conciliación, ¿no? Porque eso va a abonar a que se logre un acuerdo, pero desde el primer momento está estipulado en la reforma, pues proteger, ¿no? Sobre todo pues a la parte débil, pudiera ser en su mayoría de los casos de la relación obrero-patronal, pero con esta perspectiva de género siempre. Los conciliadores deben contar con un perfil. Sí, claro, también de acuerdo a la reforma al sistema de justicia laboral está estipulado que, si bien es cierto, deja abierto que licenciados en Derecho o carreras afines, es decir, puede haber carreras desde psicología, comunicación, medicina incluso, sociología, educación, puede haber diferentes profesiones que pudieran estar afines a los métodos alternos de solución de conflictos en estado de la conciliación, pues también que tengan amplio conocimiento del derecho laboral, que tengan amplio conocimiento de los derechos humanos, de la perspectiva de género, y pues bueno, que tengan también actitudes y competencias necesarias para poder desempeñar el trabajo de conciliador, recordando nuevamente la fe pública que ostentan, ¿no? Vamos a llamarlo así, la conciliación sí existía en el sistema laboral, pero no con esta misma jerarquía que tiene en este momento. Entonces, pues bueno, desde el nivel constitucional, cómo viene ya la importancia de este organismo conciliador, y luego en la ley reglamentaria cómo se le da su valor a la persona, a este tercero facilitador de la comunicación que propone esquemas de solución en la conciliación, que tiene fe pública. ¿Cómo se relacionan los derechos humanos con los métodos alternos de solución de conflictos? Bueno, pues podría ser a partir del derecho humano de acceso a la justicia, ¿no? Entonces, podemos considerar esta parte también de los mecanismos alternativos de solución de controversias, y que precisamente pues también a través de los propios principios de los derechos humanos de progresividad, universalidad, indivisibilidad, interdependencia, pues como bien señala, un derecho que se vea vulnerado o violado pues también afecta a otros derechos, ¿no? Entonces se considera también la parte de poder visualizar y plasmar el avance que hay no solamente a nivel nacional, sino también a través de los diferentes estados, en que ya existe las leyes como tal, y también en los propios códigos tienen establecidos esos mecanismos alternativos, y que algo pues que también ha dado de beneficio a eso es que ha traspasado la cuestión normativa y se está implementando ya, repito, como una cuestión de precisamente de cultura de paz, en donde a través del proceso de educación formal y no formal ya se establezca como pues de sana convivencia precisamente, y prever diferentes técnicas y herramientas de los mecanismos en la educación. Sí. ¿Han funcionado los métodos alternos de conflictos en la práctica? Bueno, vamos a hablarlo con claridad. Sí ha funcionado, sí tenemos más conocimiento. La situación es que al hacer, con relación a la pregunta anterior, para poder concatenar con esta, es que de una manera u otra ese derecho nos ha generado que hayan más operadores, que no solamente sean jurídicos. Y de una manera u otra tenemos certificaciones, desde como lo que dijo psicología, hay médicos, arquitectos, o sea, cuando hablamos de mecanismos es todo conflicto, no solamente desde una perspectiva jurídica. Entonces, lo que ha salvaguardado de una manera u otra es que hay programas de políticas públicas en materia de mediación comunitaria, mediación educativa y mediación intercultural. Hay mucha participación, mucha inquietud en que ya los juzgadores tienen obviamente alguna capacitación en materia de mecanismos, que de una manera u otra hay un interés. Sabemos lo que dijimos al principio, que esto es de formar una cultura jurídica de los mecanismos, y que obviamente nos cuesta más a los abogados, que en mi caso que me educaron con la parte contenciosa, y que fue un rompimiento de una estructura o de un conflicto cognitivo, entender que también a través de un diálogo y de una escucha activa y asertiva sí se puede solucionar conflictos, modificarlos. Lo que les dije una vez a mis alumnos es que si modificamos y cambiamos nuestras perspectivas, se pueden desde las aulas. Sí hay éxito, y lo hemos visto no solamente en Tabasco. Ahorita hay una ley que está generando boom, la de Quintana Roo, que encuadró todos los mecanismos en una sola ley
para que hubieran, desde un punto de vista comunitario, se puedan concatenar con el penal, con el laboral, o sea, que de una manera u otra ya ha trascendido los métodos. O sea, sí hay, y nosotros también tenemos aquí en Tabasco experiencia de éxito, y hay mucha demanda en la hojata de querer estudiar esta maestría. O sea, que de una manera u otra sí hay ese interés por parte de primero los abogados, pero tenemos de otras especialidades, tenemos psicólogos, educadores que están en la división estudiando medios. O sea, que sí, realmente sí hay esa intención de querer cambiar una cultura de paz. Lo preguntaba porque fue un cambio de paradigma radical en el Estado mexicano, transitar hacia resolver los conflictos de una manera diferente, ya no tanto por la parte litigiosa, sino tratar de llegar a un acuerdo de voluntades para poder resolver las diferencias. En esta reforma constitucional, al artículo 123 y al artículo 17, pues precisamente se le apostó a que a través de la mediación las partes pudieran resolver sus diferencias. Esa es la razón por la cual les preguntaba, ¿podría ahondar un poquito más en el tema, doctora Alejandra? Sí, yo creo que ha sido muy importante para toda la ciudadanía en general la inserción de los mecanismos, el artículo 17 pues de forma más amplia, el artículo 123 ya específicamente en la conciliación, pero yo creo que le ha dado a toda la ciudadanía en general la oportunidad de hacer o de acceder, mejor dicho, a la justicia, como bien decía la doctora Francisca, este derecho humano al acceso a la justicia, pues de otra forma, ¿no? Con una herramienta o con herramientas diferentes que sean mucho más amigables. Creo que aquí me atrevo a decir que el beneficio es paz social. Al inicio de este programa retomaba, creo que la doctora Francisca, el tema de cultura de paz, ¿no? Y cómo los mecanismos, los métodos alternos de solución de conflictos abonan precisamente a la cultura de paz. En este momento que estamos con una sociedad pues con tanto conflicto, que vivimos un día a día con bastante deformación, por así decirlo, que tenemos una escalada de violencia bastante importante, el que cualquier ciudadano o cualquiera de nosotros tenga la posibilidad de acceder a la justicia de una forma mucho más amena, con un trato diferente, pero también rápido, pero también que logre su acuerdo, que sea un ganar-ganar, que se vayan satisfechas ambas partes, e incluso yendo más allá, pensando que alguno de los mecanismos logre transformar la relación, pues qué maravilla, ¿no? Pero todavía tenemos mucho trabajo por delante, creo que todavía tenemos que trabajar muchísimo en la difusión, en la sensibilización también. Este es un trabajo de toda la sociedad, no es un trabajo de nosotros, si bien es cierto desde la academia podemos decir que lo trabajamos, este es un trabajo de todos. Creo que toda la sociedad en general tenemos que hacer nuestra parte para poder abonar a los mecanismos, y sobre todo creo que es muy necesario que le brindemos la confianza. Creo que vale la pena que le dediquemos confianza a esto porque sí funcionan. Entonces nada más es que pues apostemos por ellos, ¿no? Los mecanismos son una herramienta, yo lo puedo decir, muy bondadosa, si lo queremos ver. Antes de que concluya este programa, me gustaría preguntarles a ustedes si quieren compartir con nuestro teleauditorio algunas consideraciones o conclusiones finales. Sí, bueno, continuando con los últimos comentarios, reconocer, por ejemplo, la parte que de forma institucional la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha hecho al incorporar en su plan de estudios de la licenciatura en Derecho y de Sociología también la asignatura de métodos alternativos de solución de controversias. Entonces, eso, y también los posgrados que existen como tal, que están reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que son, ven mecanismos alternativos y derechos humanos. Entonces, esto también va alineado con lo que sería los objetivos de desarrollo sostenible, que existe un objetivo como tal en el que se estipula precisamente la cuestión de cultura de paz, de acceso a la justicia. Entonces, si ya se está estableciendo como acciones de políticas públicas, creo que como señalaban las compañeras, encaminar, crear esa confianza, y también si ya están los mecanismos, ya la ciudadanía también está siendo abierta, porque en el sentido de poder adoptarlos y poder llegar a gestionar su propio conflicto ellos mismos, ¿no? Que es quién más que conoce el conflicto que uno mismo, que sabe cuál es su origen,
cuál ha sido su proceso y que tengas esa autonomía tú de poder llegar a un acuerdo, a una solución, pues sin duda es algo benéfico para la propia ciudadanía y también para el propio sistema. Doctora Ivonne, ¿alguna consideración o conclusión final que quiera realizar? Yo creo que una consideración ya desde el punto de vista, ya lo dio Francis, académica, que de una manera u otra estamos felices porque la UJAT es punta de lanza realmente, y bueno, yo soy una de las maestras vigías de esos programas de mediación, pero una consideración también muy importante es que las partes, a mí lo que nos preocupa más es la parte de la sociedad, la parte social, en donde me molesta mucho que digan México tiene la violencia como parte de su estructura social, y sí romper esos paradigmas, romper con todas esas concesiones, decir no, el conflicto puede ser gestionado, la violencia no. Eso es una realidad que tenemos que entender, de un mecanismo que podamos nosotros notar, eso también lo tener claro, se pueda arreglar a través de un mecanismo, de una mediación o conciliación. Es la violencia o quizá un problema, como decimos culturalmente, en las cuales las partes tienen todavía la intención, pero que tenga en consideración el coste emocional. El coste emocional, hemos tenido casos en materia familiar, que es donde hay mucho resarcir daño de 10, 15, 20 años, esas relaciones familiares, cómo se rompen, o también desde el ámbito, ¿cómo se llama?, educativo. Hay muchos chicos, mucha incidencia de suicidio, o sea, que realmente los mecanismos en cualquier entorno puede ser factible y eficaz para esa gestión, no solamente resolución, también gestión de conflictos. Los conflictos son parte, y también hay que tenerlo conciencia, son parte de la naturaleza humana, pero no verlo destruido desde una perspectiva negativa, sino transformativa, ¿sí? Entonces, que permita también la participación de la sociedad en ir cambiando para hacer una verdadera cohesión social. Yo lo veo desde la perspectiva más social, y los trabajos que hago es más en ese aspecto. Agradecemos la presencia de este programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en Contacto Contigo, a nuestros invitados por acompañarnos en esta emisión de la segunda temporada, en la que pudieron compartir con nuestro teleauditorio sus conocimientos y experiencias del tema, métodos alternos de solución de conflictos. Sin duda, académicos de reconocido prestigio de nuestra alma mater, dignos de portar la toga simbólica de su profesión. Estimado auditorio, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la segunda temporada del programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en Contacto Contigo. Les recordamos seguirnos todos los lunes a las 17 horas a través del canal 35.1 de televisión abierta y en sistema de cable en el canal 35. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook TV UJAT y YouTube TV UJAT. Hasta pronto y que sigan teniendo una excelente tarde.